Como yo voy a vivir aquí en Cartolandia. Aquí no vive nada más gente mala, o sea, también vivimos gente trabajadora. Yo vivía peor que en la casa que está allá enfrente, cayéndose casi de láminas, de cartón. Prometen que nos van a poner pavimento o así, o que nos van a meter la luz y no nos han metido la luz. Nosotros pues luego la jalamos. Y pues terminan las campañas políticas y seguimos en el olvido, ¿no? Así sea el más pobre, el del medio o el más millonario, para mí todos somos iguales y merecemos un respeto. De acuerdo con este informe, hay una mayor desventaja para superar la pobreza para las mujeres, para la población indígena y para las personas que tienen un tono de piel más oscuro. El estudio fue elaborado con base en la información obtenida en la encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2023, elaborada por el INEGI. No tengo gas, estoy guisando en leña, porque pues no nos alcanza para el gas. ¿Y si les alcanza para hacer sus 3 comidas al día? No, pues a veces nomás hacemos 2, que es el desayuno y el almuerzo y la comidita, ya, nada más. Pues frijoles, una sopa, cuando nos va bien, pues un pedacito de pollo. Hoy hablaremos de la pobreza no solo como falta de dinero, sino como una privación que toca varios aspectos de la vida. La pobreza significa no poder acceder a recursos básicos que garantizan una vida digna: alimentación, salud, educación y vivienda. En esencia, es una vulneración de derechos humanos fundamentales. En México, el Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, nos da una definición oficial más precisa. Según esta medición multidimensional, una persona es considerada pobre cuando cumple 2 condiciones al mismo tiempo. Primero, tener un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, es decir, por debajo del valor de la canasta básica. Segundo, presentar al menos una carencia social, ya sea rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud o seguridad social, vivienda de calidad, servicios básicos o alimentación. Pues Coneval efectivamente aplica nuestra metodología de medición multidimensional de la pobreza, que, debo decirlo, tiene 2 componentes principales: la parte del ingreso y la parte del ejercicio de los derechos sociales, que está caracterizado en 6 carencias que medimos el avance en cuanto a ámbitos como educación, salud, seguridad social, alimentación y características de la vivienda. Combinamos el ingreso con estas 6 carencias que te acabo de mencionar y damos a conocer la estimación en cuanto al porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional. La medición de la pobreza no es solo contar quién tiene poco dinero, es mirar cómo la falta de recursos golpea la dignidad y las oportunidades de las personas. Para entenderla, los expertos usan distintos lentes. Primero, los indicadores económicos. Las líneas de pobreza marcan el ingreso mínimo para cubrir una canasta básica de alimentos y servicios. La pobreza extrema aparece cuando ni siquiera alcanza para comer adecuadamente. Pero medir solo el ingreso tiene límites. No dice si hay escuela cerca o si la casa tiene agua potable. Por eso sumamos los indicadores sociales, las carencias reales que afectan el bienestar. Educación, rezago escolar y falta de formación básica. Salud, acceso a servicios médicos y seguridad social. Vivienda, materiales precarios y hacinamiento. Alimentación, falta de comida variada y nutritiva de forma constante. Juntos, estos datos nos dan una imagen completa de la pobreza y nos señalan dónde actuar. Segundo, presentar al menos una carencia social, ya sea rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud o seguridad social, vivienda de calidad, servicios básicos o alimentación. Estándar fijo igual para todos, sin importar la bandera que tengamos detrás, habla de la carencia de lo mínimo necesario para la supervivencia física: comida, agua potable, un techo. Estar debajo de ese umbral significa que la vida misma corre peligro. Es la medida que usa el Banco Mundial para trazar una línea global. Por ejemplo, vivir con menos de $2.15 al día y decir: aquí empieza la emergencia. La pobreza relativa, en cambio, define en relación con la sociedad en la que vivimos. No se trata de sobrevivir, sino de quedar excluido del modo de vida que la comunidad considera normal. Alguien puede ser pobre relativo en Suiza porque no tiene internet o un auto, aunque sus calorías estén cubiertas y su salud no corra riesgo. 2 conceptos, 2 preguntas. ¿Puede esta persona vivir? ¿Y puede esta persona participar? Entender la diferencia es entender el mapa completo de la desigualdad.
La pobreza ya no se mide solo por el dinero. México, a través del Coneval, usa el enfoque multidimensional. Una persona está en pobreza cuando su ingreso no alcanza para la canasta básica y además sufre al menos una carencia social, en educación, salud, vivienda o alimentación. ¿Cuántas personas viven en pobreza en México? Según datos recientes del Coneval, alrededor del 36% de la población viven en situación de pobreza, aproximadamente 46 millones de personas. En las últimas décadas, la pobreza ha tenido altos y bajos en algunos periodos, pero aumento durante crisis como la del COVID-19. En años recientes ha mostrado una ligera disminución, aunque sigue siendo un problema importante. ¿Dónde se concentra la pobreza? En zonas rurales o urbanas. La pobreza es mucho más alta en zonas rurales que en ciudades, ya que en las zonas rurales no hay muchas oportunidades de trabajo. ¿En qué regiones se concentra? Se concentran principalmente en el sur del país, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, mientras que en el norte tiene mucho menos pobreza. Grupos más afectados, niños y adolescentes, al igual que mujeres y comunidades indígenas. Las comunidades indígenas son las más afectadas, ya que viven en zonas rurales donde la oportunidad de trabajo es mucho menos. Factores que influyen en la pobreza. Igualdad económica. Hay una gran diferencia entre ricos y pobres, ya que lamentablemente en el país ser pobre es una manera de discriminar e insultar a otra persona. Al igual que existe mucha comparación entre los ricos y pobres. Acceso limitado a servicios básicos, como educación, salud, agua potable y vivienda. Empleo informal. Muchas personas trabajan sin contrato ni prestaciones, lo que genera inestabilidad económica. Al igual que muchas localidades carecen de agua potable, saneamiento adecuado, educación de calidad y atención médica. Políticas públicas destacadas. Programa Nacional de Bienestar, PNB. Reúne diversas iniciativas como Próspera, anteriormente Oportunidades, que brinda apoyos económicos condicionados a que las familias mantengan a los niños en la escuela, realicen chequeos médicos y accedan a programa de nutrición. Jóvenes construyendo el futuro. Ofrece becas y oportunidades de formación laboral a jóvenes de 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad para mejorar una inserción en el mercado laboral. Apoyo al campo. Programas como Proagro y Sembrando Vida buscan fortalecer la economía rural, proporcionando recursos para la agricultura, fomento de cultivos sostenibles y generación de empleo en zonas rurales. Acceso a servicios básicos. Iniciativas como el Programa de Infraestructura Rural y Plan Nacional de Agua buscan ampliar la cobertura de agua potable, drenaje y electricidad en localidades marginadas. Seguridad social. La expansión del seguro popular, ahora integrado al Instituto Mexicano del Seguro Social y programas de pensiones para adultos mayores sin recursos, buscando proteger a los grupos más vulnerables. Algunas de estas políticas han tenido impacto en la reducción de la pobreza extrema, aunque desafíos como la corrupción, la desigualdad estructural y la falta de continuidad en algunas iniciativas limitan su efectividad. La pobreza en México es un problema complejo, que no solo depende del dinero, sino también del acceso a oportunidades. Por eso es importante entender dónde está y qué la causa, para poder reducirla. Cuando hablamos de pobreza, no estamos hablando solo de cifras en un informe estadístico. Estamos hablando de millones de vidas, de derechos que quedan sin cumplir y de retos que afectan a toda una nación. En México, como en muchos países del mundo, la pobreza es un tema que no podemos seguir ignorando. Su impacto llega a cada rincón de nuestra sociedad y sus consecuencias marcan el futuro de quienes vivimos aquí. ¿Por qué es importante hablar de la pobreza? En primer lugar, la pobreza afecta directamente la calidad de vida y los derechos humanos. Miles de personas no cuentan con acceso suficiente a agua potable, alimentación nutritiva, vivienda digna o servicios de salud.
Esto no solo pone en riesgo su bienestar físico y mental, sino que viola principios fundamentales de equidad y dignidad humana. Además, tiene una estrecha relación con otros problemas sociales graves. La violencia, que a menudo encuentra terreno fértil en contextos de desesperanza y falta de oportunidades. La migración, cuando las personas buscan mejores condiciones en otros lugares, y la desigualdad, que se amplía cada vez más entre quienes tienen recursos y quienes luchan por cubrir sus necesidades básicas. Consecuencias a nivel nacional. A escala nacional, la pobreza es un obstáculo clave para el desarrollo económico. Cuando una parte significativa de la población no puede acceder a educación o a herramientas para insertarse en el mercado laboral, se pierde potencial productivo. Además, los gobiernos deben destinar grandes recursos para mitigar sus efectos, recursos que podrían invertirse en infraestructura, innovación o crecimiento sostenible. Otra consecuencia crítica son las brechas educativas y tecnológicas. Niños y jóvenes en zonas pobres tienen menos acceso a una educación de calidad y a herramientas digitales, lo que los deja atrás en un mundo cada vez más conectado y competitivo. Esta brecha se transmite de generación en generación, creando un círculo difícil de romper. Acciones y soluciones. Pero no todo es desesperanza. Existen acciones y soluciones que pueden marcar la diferencia. Los programas sociales y políticas públicas, como subsidios alimentarios, sistemas de salud universal o planes de apoyo a la educación, son fundamentales para brindar un respaldo inmediato y crear condiciones para el progreso. En México, iniciativas como el Programa de Bienestar o becas para estudiantes han beneficiado a millones de familias. Además, la sociedad civil y los organismos internacionales juegan un rol esencial, desde organizaciones que brindan capacitación laboral hasta alianzas que apoyan proyectos de desarrollo local. Pero para que estas acciones tengan un impacto duradero, la participación ciudadana es clave. Cuando las personas se involucran en la toma de decisiones, denuncian la corrupción y apoyan iniciativas comunitarias, se construye un tejido social más fuerte y equitativo. La pobreza no es un problema sin solución, pero requiere del compromiso de todos, gobiernos, empresas, organizaciones y cada uno de nosotros. Hablar de ella es el primer paso para construir un país más justo, donde todas las personas puedan cumplir su potencial. Hoy quisimos hablar de una de las trampas más peligrosas de nuestra sociedad, la narrativa de la culpabilidad. Durante décadas en México hemos crecido escuchando frases que bajo la apariencia de motivación esconden un profundo desprecio de la realidad social. Hemos normalizado decir que el pobre es pobre porque quiere, pero esta frase no es verdad, es una superstición. Es un amuleto que usan quienes tienen privilegios para no sentir culpa por la desigualdad y una condena para quienes, por más que se esfuerzan, no logran seguir adelante. El mito del esfuerzo solitario. Nos han vendido la idea de que la vida es una carrera de 100 metros donde partimos todos de la misma línea. Nos dice que si corres lo suficientemente rápido, llegarás a la meta, pero la realidad mexicana es distinta. Mientras unos pocos corren en una pista pavimentada y con calzado deportivo, la gran mayoría corre descalza, cuesta arriba y con obstáculos que no eligieron. ¿Cómo podemos decir que no quieren salir adelante cuando vemos a millones de mexicanos despertar a las 4 de la mañana, tomar 3 transportes públicos y trabajar jornadas extenuantes para apenas poner comida en la mesa? Eso no es falta de ganas, eso es un sistema que extrae al máximo esfuerzo a cambio del mínimo bienestar. La trampa de la meritocracia. La verdadera pobreza en México no es una falta de voluntad, es una falta de infraestructura para el éxito. Es nacer en un hogar donde la desnutrición limita el desarrollo del cerebro antes de los 5 años, es estudiar en escuelas que se caen a pedazos mientras otros tienen tutores privados, es saber que este país, el color de tu piel o el lugar donde naciste pesan más en tu currículum que en tu promedio escolar. Cuando alguien dice que la pobreza es una mentalidad, está ignorando que el hambre no se quita con pensamientos positivos. La pobreza no es un rasgo de carácter, es una privación de derechos humanos básicos.
Un llamado a la empatía real, señalar a quien gasta lo poco que tiene en una fiesta o un gusto sencillo, es forma más baja de juzgar. No entender que cuando el futuro es incierto y el sistema te dice todos los días que no vales nada, aferrarse a un momento de alegría es un acto de resistencia y dignidad. Para concluir, debemos dejar de llamar suerte a lo que es privilegio y dejar de llamar pereza a lo que es exclusión. México no va a cambiar mientras sigamos creyendo que estas supersticiones sociales que solo sirven para dividirnos. La pobreza no se soluciona con consejos motivacionales, sino con salarios dignos, educación y calidad, y un piso parejo para todos. Que nuestra reflexión que hoy nos lleve a cambiar el juicio por la justicia y la crítica por la solidaridad.